Hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor porque Él nos concede estar nuevamente con ustedes, recibiendo la bendición del Señor para todos nosotros. El Señor es bueno, nos ha dado vida, nos ha dado gozo, nos ha dado paz. Y quiero agradecerle a mis pastores que me conceden el privilegio de presentar la palabra del Señor en esta hora. Busquemos por favor en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Esta palabra es una palabra que ha hecho grande obra, grandes milagros en hombres de aquellos tiempos, y para nosotros también es de gran bendición, por supuesto. Dice así Habacuc 2:4: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Una de las características del justo es que tiene fe. La fe es la base de la vida cristiana. La fe es lo que nos ayuda a encontrar todas las virtudes del Señor. La fe traspasa los límites de lo natural. Cuando le dicen al que tiene fe, eso es imposible, el que tiene fe dice, eso es posible, porque así dice la palabra. Al que cree, todo es posible. La palabra creer depende de la palabra fe. Entonces, aquí el profeta Habacuc dice que el justo por la fe vivirá. Y lo demuestra al final de su libro, que es el siguiente capítulo, el capítulo 3, dice él, y está viviendo esa experiencia. Él está viviendo esa experiencia. Capítulo 3, versículo 17 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, dice, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Él se dio cuenta que en el país de Israel ya no quedaba nada. No habían higueras, no habían vides, no había fruto, no habían olivares. Los labrados ya no daban mantenimiento, no habían ovejas, no habían vacas en los corrales. Pero él hacía una cosa: cantarle al Señor, gozarse en el Señor, adorar al Señor. Deleítate, dice David, asimismo en Jehová, y Él te concederá todas las peticiones de tu corazón. Así es que Habacuc proclama que en la escasez el Señor va a mandar abundancia. En el libro de Segunda Reyes, capítulo 7, yo quisiera por favor que buscáramos allí en Segunda Reyes, capítulo 7, y hay una situación que está sucediendo allí. Se le llama esto el sitio de Samaria. El sitio de Samaria fue una época terrible para el pueblo de Israel, porque llegaron los ejércitos de Siria. Los sirios invadieron la ciudad y la cercaron, y nadie podía salir, nadie podía entrar. No había comercio, no había negocio, no había nada. No entraba comida a la ciudad y estaba sufriendo. Sí, dice que hasta se comían cosas que no son comestibles, ellos se las comían. Incluso estaban comiéndose hasta los hijos. Las mujeres estaban... Pero luego vino Eliseo y proclamó
que en el capítulo 7 proclamó, profetizó que iba a haber bendición, iba a cambiar. Y entonces, en el capítulo 7, versículo 1 dice, dijo entonces Eliseo, oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá, digamos, el quintal, para entender, el quintal de flor de harina, un ciclo, pongamos $1, y 2 quintales de cebada, $2, o $1, 2 quintales de cebada, $1 a la puerta de Samaria. Y un príncipe cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, sería esto así. Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Y fíjense de que más adelante, allí dice que habían unos leprosos que estaban en la puerta de la ciudad de Samaria, y ellos se fueron caminaron hacia afuera de la ciudad, pero cuando llegaron a donde estaba el ejército enemigo, lo que vieron fue que todos los soldados se habían ido. Todos los soldados se habían ido porque Dios había hecho tronar y los enemigos huyeron. Dice el versículo del capítulo 7, versículo 16. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido un seah de flor de harina por un ciclo y 2 seas de cebada por un ciclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Ese fue el milagro de que todo estaba caro, no había comida, pero cuando Dios pone fe en el corazón del siervo de Dios y proclama, profetiza, porque Dios le dijo esto va a ser así, porque para la fe no hay nada imposible. Puede hacer que los ejércitos estaban invadiendo la ciudad de Samaria, pero Dios estaba con el pueblo de Dios. La fe ve gloria en la persecución. Por ejemplo, vemos la vida de José. José fue vendido por sus hermanos, pero Jacob, el papá de José, le había inyectado fe, le había hecho un vestidito de colores que representaba realeza, así se vestían los reyes, y él llevaba eso en su mente, que aunque fuera esclavo, él ya tenía en su mente, ya tenía en su cerebro, en su mente, que él no era cualquier persona, él era un príncipe de Dios y se comportaba como tal. Sus hermanos hacían cosas malas, pero él hacía cosas buenas y se comportó así toda la vida. En su juventud se comportó como un príncipe de Dios, como un dignatario especial de Dios, y aunque fue a la cárcel, aunque estuvo como esclavo, fue a la cárcel y todo eso, pero el Señor lo levantó de allí, porque para la fe mira las cosas más allá del problema, más allá de la dificultad. En el capítulo de Segunda Reyes, allí mismo en el capítulo 6, versículo 16, los ejércitos habían rodeado la ciudad y el criado estaba temeroso, tenía miedo porque el ejército estaba allí. Y entonces dice el versículo 6, versículo 15, se levantó de mañana el Señor y salió el que servía al varón de Dios, y aquí que el ejército tenía sitiada la ciudad
con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró a Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que Eliseo descendió a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y en fin, la batalla fue ganada en esa ocasión también. O sea que para la fe no hay nada imposible. Unos podrán ver escasez, otros podrán ver persecución y problemas, otros podrán ver ejércitos enemigos, pero el que tiene fe dice que el justo por la fe vivirá. El que tiene fe ve otras cosas, ve victoria, ve triunfo, ve gozo, ve alegría. Habacuc estaba allí, ¿verdad? No había comida, no había uvas, no había higuera, pero él dice que empezó a gozarse en el Señor y el Señor le contestó de una manera sobrenatural. El apóstol Pablo dice que ve el renovar del hombre interior. Para otros podrían ver, a uno le pueden decir, ¿verdad? Ya te salieron patas de gallo, ya estás viejito, ya te salieron canas y cuántas cosas podríamos decir. Ahí en 2 Corintios, en el capítulo 4, vemos que dice el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 16: por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Imagínense, para algunos, unos se ponen tristes porque van pasando los años y se va poniendo el cuerpo más débil o va cambiando, pero la fe mira otra cosa. La fe mira el hombre interior que se va renovando, que va pasando de gloria en gloria. Dice: porque esta leve tribulación, el versículo que sigue, el 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es como cuando si las pruebas, el oro, lo meten al crisol y sale más brillante. Lo vuelven a meter al crisol, sale más brillante. Lo vuelven a meter al crisol y sale más puro, más brillante. Así sucede con el cristiano, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dice el versículo 18: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La fe mira más allá. La fe traspasa los muros de las cosas presentes y mira las cosas que están más allá. En el versículo que sigue ya es el capítulo 5 de 2 Corintios y dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y aquí ya no está hablando de que solo se va deteriorando, sino que está hablando de que cuando esta casa, este cuerpo se destruya, cuando dejemos de existir en esta tierra, tenemos un edificio, claro. Estamos tan enamorados quizás de este mundo, ¿va? Que no queremos dejar de estar aquí en este mundo. Pero el versículo 2 del capítulo 5 dice: y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. O sea, cuando nosotros anhelamos estar en la presencia del Señor, deseamos vivir la vida espiritual, estamos siendo revestidos
y no, pues así seremos hallados vestidos, dice, y no desnudos. A la persona que pasa a la presencia del Señor es una gran bendición, ¿verdad? Ha triunfado. En esta ocasión tenemos que la hermana Marta, la mamá del hermano Fernando, pasó a estar a la presencia del Señor. Y queremos decirle al hermano Fernando, a su esposa, a sus hijas, a las hijas de la hermana Marta, Marta Laura y la otra hija, que está la hermana triunfado, está con el Señor. Y claro, hay un pesar, es natural, pues esta mujer fue la que les dio a ustedes el ser que ahora tienen, el cuerpo que tienen. Pero ella está con el Señor, ha triunfado. Dice que cuando este tabernáculo, esta habitación terrestre, dice que a ella no se la llevó el COVID, ni siquiera padeció de COVID, pero a ella la llamó el Señor para estar en su presencia, para dejar de sufrir, para dejar de estar en sufrimientos, en grandes problemas, porque a veces la situación de un anciano va deteriorándose, esta casa, este tabernáculo terrestre va perdiendo fuerza y ya es dificultoso estar en esta tierra, y entonces es preferible estar con el Señor, pero nos deja un vacío. Nuestra hermana Marta la hemos apreciado mucho, pensamos sentir de su esposo, que ya no la va a ver, pero la vamos a ver en el cielo. Aquí en la tierra ya no lo vamos a ver, no la vamos a ver, pero la vamos a ver en el cielo. Y entonces estamos dando como una noticia y al mismo tiempo queriendo transmitir consuelo, queriendo transmitir motivación espiritual para que sepamos que tenemos que estar juntos todos un día en la presencia del Señor, porque dice que por fe andamos, dice, no por vista. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos, dice, estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Esto es precioso, serle agradables, ya estando aquí en esta tierra o estando allá, serle agradables al Señor es lo más precioso. Había un discípulo que era un poco incrédulo aquí. Dice que todos le dijeron que el Señor había resucitado, pero Tomás no creyó. Dice, si no metiera mis manos en donde le metieron los clavos, donde le metieron la lanza, no voy a creer. Y se le apareció Jesús, porque Jesús quiere a todos darles una certeza, una seguridad. Y entonces se muestra ante Tomás y le dice, vení Tomás, mete tu dedo, mete tu mano aquí en el costado. Y Tomás, donde lo ve, cae de rodillas y le dice, Señor mío, Dios mío. Y le dice Jesús, porque me has visto, Tomás, creíste. Más bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Esos somos nosotros. No vimos, no estuvimos allí el día de la resurrección, pero creemos esta palabra. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero esta palabra no pasará. Esta es el ancla de nuestra fe. Su palabra es el ancla que nos ayuda a creer en el Señor. Porque esta fe no es una creencia muerta, sino que es una creencia en Cristo, en el que resucitó, en el que viene cualquier momento por su pueblo. Entonces, esto es la fe. Dice que el justo por la fe vivirá en circunstancias difíciles, en circunstancias de dolor, en circunstancias de prueba,
en circunstancias de escasez, en circunstancias de enfermedad. Todos los siervos de Dios sufrieron grandes problemas, grandes dificultades. Nosotros estamos pasando esta pequeña tribulación. Para algunos es grande, para otros es pequeña, pero algunos tendrán que comer, otros a puras penas van pasando, no sé. Pero siempre es el Señor que provee para cada quien. Y entonces, hermanos, damos gracias al Señor porque el justo por la fe vivirá. La fe en Cristo, la fe en Dios, la fe que Él es nuestro pronto auxilio. Él es el que nos da la victoria. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora porque tú nos concedes el privilegio de recibir tu palabra, Señor, de escuchar tu palabra, de leer tu palabra, de afianzar nuestra fe y nuestros corazones en tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera, nos consuela, nos alumbra, nos ilumina, nos instruye, nos da gozo y nos da paz. Gracias, bendice a tu pueblo, Padre, bendice a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga a todos.